lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y aconteció que, en aquellos días, mientras el pueblo de Israel acampaba en los llanos de Moab, Moisés subió al monte Nebo, en la tierra de Moab, hacia la cumbre del Pisga, frente a Jericó. Allí, el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan y todo Neftalí, así como la tierra de Judá, hasta el mar Mediterráneo, y el Negeb, y el valle del Jordán, la ciudad de Jericó, la ciudad de las palmeras. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo que a tu descendencia la daré. Deuteronomio 34, 1-4. Moisés, el siervo de Dios, contemplaba la herencia prometida, y su corazón se llenó de melancolía. El primer sacrificio de su vida en la desobediencia le fue recordado, y sintió el peso de su arrecife de soledad, pues no podría pisar la tierra que había estado esperando toda su vida. Sin embargo, en su interior ardía una fe inquebrantable, sabiendo que el propósito divino estaba en marcha. Mientras tanto, el pueblo de Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida, instruido por Josué, hijo de Nun. Dios había dicho a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra que su padre ha jurado darles. Josué 1, 6. Al escuchar estas palabras, el pueblo se unió en un clamor ferviente, dispuestos a seguir la guía de Dios. A medida que los días pasaban, la emoción en el campamento crecía, y las familias se reunían para hacer planes sobre la nueva vida que les esperaba. Pero en una tarde oscura, una sombra se proyectó sobre el campamento. Algunos de los ancianos temieron que los obstáculos en la tierra prometida fueran demasiado grandes, recordando las palabras de los espías que habían traído un informe de miedo. Josué y Caleb se levantaron, y con voz firme declaré: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará, tierra que fluye leche y miel. Números 14, 8. Pero la multitud vacilaba, y el eco de la duda serpenteaba entre el pueblo como un veneno. Los días se tornaron en semanas, y las murmuraciones se convirtieron en un desafío abierto a la autoridad de Moisés. En un momento de desesperación, Moisés llevó el asunto ante el Señor, quien respondió con una voz que resonó en su corazón: ¿hasta cuándo me provocará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerá en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Números 2 y 11. Dios reveló a Moisés que esa generación no vería la tierra prometida, y que sus hijos serían los afortunados en heredarla. Así, el destino del pueblo cambió, y ellos vagarían por el desierto, enseñándoles a confiar en su poder y su promesa. Mientras se cumplía el inquebrantable plan de Dios, Moisés se sintió fortalecido por el propósito divino. En el silencio de su oración, su espíritu se levantó. Y el Señor le habló una vez más, revelándole un profundo secreto: tú escribirás un libro que testificará estas cosas, un legado para las generaciones venideras. Así, por mandato divino, fue revelada la importancia del libro de los jubileos, cuya esencia estaba destinada a perdurar en el corazón de Israel, recordándoles no solo su historia, sino también la fidelidad inquebrantable de su Creador. Pero al final del capítulo se encerraba un misterio: ¿qué más escribirás, Moisés? Que los hombres no han de entender hasta que llegue el tiempo señalado por mí. ¿Podría ser que algún nuevo legado, un nuevo pacto, estaba por revelarse al pueblo de Dios? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y el pueblo contenía la respiración en espera de la respuesta. Y sucedió que, después de la revelación de Dios a Moisés, la tensión en el campamento de Israel se hizo palpable. Las sombras del miedo y la duda parecían sobrevolar las tiendas, desatando en el corazón del pueblo inquietudes sobre el futuro. ¿Estarían realmente preparados para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido? Aquella noche, mientras los hombres de Israel se reunían en consejo, Josué buscó la dirección del Señor. Dios de nuestros padres, clamó, guíanos en esta hora de prueba. Sabemos que en ti encontramos nuestra fortaleza, infunde valor en nuestros corazones. El viento suave trajo consigo un susurro divino. La voz del Señor resonó en el corazón de Josué: levanta a mi pueblo, Josué, y recuérdales mis promesas. La fidelidad de mi palabra es más grande que los gigantes que enfrentarán. Josué, lleno de poder, se dirigió al pueblo con el mensaje del Altísimo: hoy, el Señor nuestro Dios nos ha llamado a ser valientes. Confiad en Él, pues Él combatirá por nosotros. Mientras que la luz del alba cortaba la oscuridad de la noche, el pueblo de Israel se levantó con un nuevo fervor. Los ancianos, los jóvenes, y las madres miraban hacia el horizonte, donde la tierra prometida les esperaba. Pero en lo profundo de sus corazones aún había una inquietud que no podían ignorar. No olvidéis, dijo Caleb, que el camino será complicado, pero nuestro Dios es capaz de derribar muros y abrir caminos donde no los hay.
Mirad cómo el mar se separó ante nosotros. Él lo hará nuevamente por nosotros. Y así, tras varias semanas de preparación, el pueblo se dispuso a cruzar el Jordán, llevando consigo el arca del pacto como guía. Moisés, aunque desde lejos, intercedía por su pueblo, pidiendo a Dios que les diera fuerza y fe. Cuando llegaron a las aguas del Jordán, el río corría fuerte, y el pueblo titubeó otra vez, recordando las dudas que antes habían susurrado al oído. Fue entonces que Dios habló a Josué y le dijo: dígale a los sacerdotes que lleven el arca al agua. Con un corazón obediente, Josué convocó a los sacerdotes. Al momento de que sus pies tocaron las aguas, el río se detuvo y a sus costados se levantaron muros de agua. A medida que el pueblo cruzaba, la gloria de Dios se manifestaba en gran poder, y una vez más se confirmaba su promesa de hacer milagros en favor de su pueblo. Mientras cruzaban, los hombres fuertes tomaron 12 piedras del fondo del río y las elevaron como un memorial de lo que el Señor había hecho. Estas piedras, dijo Josué con firmeza, serán un testimonio para nuestros hijos y las generaciones venideras de cómo Dios nos trajo a esta tierra. Al llegar a la otra orilla, el pueblo estalló en cánticos y alabanzas por la redención de su Dios. Sin embargo, en el altar de su alegría, Moisés recibió una visión aún más profunda. En su espíritu resonaban las palabras ya reveladas: ¿qué más haré, Moisés, que aún no has visto? Ha llegado el tiempo de entender el misterio que he ocultado. El pueblo ha cruzado, pero la mayor cruzada está por venir. Prepara tu corazón, porque el nuevo pacto que he ganado será forjado no solo en piedra, sino en los corazones de la humanidad. Así finalizaba el día, mientras la luna iluminaba el campamento, y Moisés, consciente de que la historia de Israel apenas comenzaba, se preguntaba: ¿qué nuevo pacto se gestará en el futuro prometido que revelará la plenitud de la promesa de Dios? La expectativa andaba en el aire, y el pueblo, envuelto en su travesía, aguardaba el cumplimiento de lo que sus ojos no habían aún visto. Y aconteció que, al amanecer, el pueblo se congregó alrededor de Josué, ansiosos por escuchar las instrucciones del Señor. La atmósfera estaba cargada de electricidad sagrada, y el eco de su cruzada resonaba con fuerza en sus corazones. Hoy, proclamó Josué, seremos testigos del poder de Dios, pues hemos cruzado el Jordán y hemos llegado a la tierra que fluye leche y miel. El mandato de Dios era claro. Josué, inspirado por la voz del Altísimo, ordenó al pueblo que preparara su corazón. En esta nueva tierra, no se aparten de su ley. Mediten en ella día y noche, y sean valientes y decididos, porque el Señor va delante de nosotros. Los sacerdotes, portadores del arca, se dispusieron a avanzar hacia los muros de la ciudad de Jericó. Al llegar, las murallas se alzaban altas y fuertes, como gigantes que desafiaban la fidelidad de Dios. Pero Josué, recordando las palabras de su Señor, se mantuvo firme: recordemos cómo nos ha guiado a lo largo del desierto. No debemos temer. El pueblo, ataviado con sus mejores vestiduras, comenzó a marchar alrededor de Jericó en silencio. La única sonoridad que se oía era el suave murmullo de la brisa. Durante 6 días caminaron sin pronunciar palabra alguna, una estrategia divina que saturaba el aire con una tensión palpable, entrelazando la fe y la obediencia. El 7º día, al romper el alba, Josué instruyó al pueblo: hoy, al sonido de las bocinas, alzad vuestras voces en alabanza. Y cuando el sonido resuene, los muros caerán. El pueblo, lleno de expectación, se preparó para el clamor de victoria. Así, cuando los sacerdotes soplaron las trompetas, el pueblo clamó con todas sus fuerzas. El sonido de su voz mezclado con el eco de las bocinas resonó como un trueno divino. En ese momento, los muros de Jericó temblaron, y con un gran estruendo, se derrumbaron como si fuesen polvo al viento. La tierra que había permanecido firme, ahora se abría a la promesa de Dios. Israel, con cada paso audaz, entró en la ciudad, sintiendo el cumplimiento de su destino. Este es el tiempo de nuestras promesas, gritó Caleb, mientras los hombres de guerra se adentraban por las puertas caídas. Sin embargo, no todo estaba destinado a ser alegría y celebración. Moisés, en su meditación, sintió un profundo temor en su espíritu. Aquel triunfo en Jericó era solo una parte del plan de redención de Dios. El Altísimo le reveló algo: Moisés, mientras Israel conquista, hay una sombra que se extiende sobre su futuro. Los murmullos del pueblo aún resonaban en su corazón mientras emergía un eco, advirtiendo sobre las tribus que yacían en la tierra prometida, cuya resistencia ante el pueblo de Dios llevaría a pruebas más grandes. ¿Por qué, Señor?, clamó Moisés. ¿Qué significa esto para ellos? Así como la tierra es buena,
también habrá tentación, respondió la voz de Dios, el pueblo debe permanecer fiel. Aquello que se levanta contra mi propósito es lo que los llevará a discernir su verdadero llamado. Así concluyó el día, una doble luz de victoria y advertencia iluminaba el campamento. Mientras el pueblo festejaba, Moisés observaba una nube en el horizonte que parecía anunciar tanto desafío como una nueva oportunidad. Prepara tu pueblo, declaró Dios a su siervo. Aún hay más que dar y recibir. El antiguo pacto fue solo una sombra de lo que vendrá. La verdadera tierra prometida será conocida a través de un nuevo legado, el cual escribirá la historia en el corazón de cada hombre. Las palabras resonaban en la mente de Moisés como un eco distante. ¿Qué nuevo legado, Señor?, se preguntaba, mientras la luz remitía y una nueva revelación asomaba en el horizonte, la sombra de un sacrificio venidero se cernía sobre la historia humana, un misterio aguardando por ser desvelado. Y sucedió que, tras la victoria sobre Jericó, el pueblo de Israel se regocijó en sus corazones. Las alabanzas se elevaban al cielo y las danzas se extendían por todo el campamento. Las familias se reunían, compartiendo historias de la gloria del Señor, mientras el eco de los muros caídos resonaba en sus almas. Sin embargo, en los rincones del pensamiento de Moisés, la advertencia de Dios no desaparecía. El día siguiente trajo consigo una calma inquietante. Josué se reunió con los ancianos para trazar el camino hacia los siguientes pueblos que ocuparían. Debemos ser sabios y cautelosos, dijo él con firmeza. La tierra que hemos ganado nos ofrece muchas bendiciones, pero también peligros ocultos. Lo que tenemos que hacer es buscar la dirección del Señor en cada paso que tomemos. Mientras tanto, Moisés se retiró a un lugar solitario, apartado de las celebraciones. Señor, clamó con fervor, tu palabra me pesa en el alma. Lo que has revelado, da temor a mi corazón. ¿Qué sombras se ciernen sobre el pueblo que has elegido como tu herencia? La voz del Señor respondía con la misma gravedad. Mi siervo, todo triunfo es precedido por una prueba. Israel debe aprender lo que significa ser obedientes en la vigilia y no solo en la victoria. Recuerda que la tierra puede verter abundancia, pero también atraerá tentaciones que podrán desviar su corazón de mí. Mientras Moisés escuchaba, su espíritu se inquietaba. ¿Cómo podrá el pueblo mantenerse fiel?, preguntó con ansiedad. ¿Qué señales les guiarán mientras avanzan en esta nueva vida? El Señor le reveló, la ley será su luz, pero también les daré signos en el cielo y en la tierra. Recuerda, cada lucha que enfrenten será una oportunidad para acercarse a mí, cada conflicto servirá para forjar un pueblo fuerte y fiel. Pero hay algo que aún deben escuchar. Moisés, sintiendo una profunda presión, preguntó, ¿qué es, oh Señor? ¿Qué más debe ser dicho a esta generación? Ellos han visto tu mano poderosa. No obstante, sus corazones son propensos a desviarse. Es necesario que mi mandato se hable claramente, dijo el Señor. Las ciudades que vienen son más que meros enemigos. Hay iniquidades que necesitan ser desmanteladas. El pueblo debe aprender a distinguir entre lo sagrado y lo profano. Por ello, se levantará un juez de entre ellos, y lo escucharé como nunca antes. Los días de tribulación les enseñarán lo que significa confiar en mí. En ese momento, Moisés sintió una ola de revelación. Una voz que levantará con autoridad, se preguntó. ¿Cómo sabrán quién es este juez? El cielo se oscureció repentinamente y tembló la tierra bajo sus pies. Cuando veas al pueblo enfrentarse a la adversidad, un nuevo líder surgirá de entre ellos. No será solo un guerrero, sino un guía del espíritu. Y la cobertura de mi bendición será sobre él mientras cumpla con mi voluntad. Mediante él, conocerán el poder de la redención. Con el corazón latiendo con fuerza, Moisés comprendió que el futuro de Israel no solo dependía de su propia fuerza, sino de una providencia divina que guiaba y sostenía. ¿Qué señal, Señor, dejarás para que recuerden tu aviso?, preguntó, su voz impregnada de anticipación. Busca en las Escrituras sagradas y en el viento de mi aliento. La palabra será la luz que guiará a todos aquellos que permanecerán en mis caminos, y aquel que escuche deberá recordar que cada tiempo de desafío es el preludio de una mayor gloria. Así, mientras Moisés descendía de su retiro, un nuevo paso hacia el horizonte de la promesa se mostraba ante él. Ante el pueblo, no solo celebraban las victorias, sino que también estaban llamados a prepararse para la formación de un verdadero corazón en la obediencia, en espera de un legado que aún estaba por revelarse, un legado que definirá la esencia misma de su relación con Dios.
Y sobre la bruma del futuro, la sombra de un juez aún desconocido se perfilaba, aguardando el momento en el que el cielo y la tierra se unirían para revelar el plan soberano de Dios. Y así fue que, tras la revelación divina, el pueblo de Israel se preparaba para continuar su jornada. La atmósfera del campamento vibraba con un entrelazado de regocijo y expectativa. Cada día, los israelitas se levantaban al amanecer, dispuestos a buscar la guía del Señor a través de la oración y el sacrificio. Moisés, tras recibir la palabra del Señor, entregó instrucciones a Josué y a los ancianos. El camino no será fácil, les advirtió. Sin embargo, si nos mantenemos firmes en la fe y anunciamos las enseñanzas del Altísimo, seremos guiados por su luz. Sepan que cada batalla que enfrentemos será un reflejo de nuestra confianza en Él. Mientras hablaban, en la distancia, se vislumbraban las ciudades de los cananeos, con sus murallas imponentes y sus ídolos levantándose desafiante al cielo. Todos sabían que su conquista no sería solo una cuestión de fuerza física, sino que requeriría una profunda entrega espiritual. Aquel mismo día, ciertos hombres del pueblo comenzaron a murmurar entre sí, descontentos y temerosos. ¿Por qué debemos arriesgarnos a entrar en esas tierras infieles? Lo que conocíamos en Egipto era más seguro, nuestras familias están expuestas al peligro, decían con voz temblorosa. Allí Rahab, quien había albergado a los espías, escuchó su lamento. Con valentía, se acercó y les habló: hermanos, no temáis. Los muros de Jericó han caído, no por poder humano, sino por la mano del Dios Altísimo. Él es fiel y si confiamos en Él, nos dará la victoria. En sus corazones, algunos comenzaron a dudar, y el temor comenzó a arraigarse en los corazones de hombres y mujeres. Moisés, al percibir esta inquietud, se dirigió al pueblo con una voz clara y resuelta: ¿acaso ha faltado el Señor a su promesa? El mismo que nos ha guiado desde Egipto nos llevará a la tierra prometida. No olviden lo que han visto. No olviden las maravillas que ha hecho. Mientras sus palabras resonaban en el aire, un profundo silencio envolvió al pueblo. Las miradas de esperanza y aliento comenzaron a florecer nuevamente, cuando de repente, una nube oscura apareció en el horizonte. Sin embargo, no era una nube cualquiera, era la nube de la gloria del Señor, manifestándose en medio de ellos, recordando su presencia y su promesa de estar con ellos todos los días. Moisés, movido por la magnificencia de aquella visión, se postró en tierra. «Oh Jehová, muéstranos tu camino, guíanos hacia la tierra que has prometido». Y el Señor respondió a su siervo, dándole instrucciones precisas sobre cómo proceder y enfrentar a cada nación que encontrarían. Cuando lleguen a la primera ciudad, dijo el Señor, deberán circunnavegarla y clamar por mi nombre, como lo hicieron en Jericó. Las puertas de la iniquidad serán abiertas ante la adoración sincera de mi pueblo. Moisés se levantó al instante y transmitió el mensaje con fervor. La alabanza será el arma de nuestro avance. Cada ciudad caída será testimonio de nuestro pacto con Dios, y cada salto de fe nos acercará más a la tierra que Él ha prometido. Mientras tanto, en el campamento, algunos continuaban dudando. Pero Rahab, inspirada por su fe y entendimiento, tomó la iniciativa de compartir la historia de su pueblo con los demás israelitas, revelando cómo el temor de Jehová había caído sobre ellos. En su corazón, ella sabía que era parte de un propósito más grande. Así, con voces renovadas y esperanzas reavivadas, el pueblo de Israel se unió en oración, buscando la dirección del Dios que nunca falla. Las palabras del Señor reverberaban en cada corazón: recuerda, mis caminos son más altos que los vuestros y mis pensamientos más profundos. Un juez se levantará, quien no solo será un líder, sino la manifestación de mi redención. Y así, sin saber qué próximos destinos les esperaba, se prepararon para el llamado eterno que resonaba en el aire. Porque el plan soberano de Dios nunca había estado más presente, y el legado de fe estaba a punto de revelarse en los corazones de aquellos que pondrían su confianza en Él. Y sucedió que al amanecer del día siguiente, el pueblo se dispuso a marchar hacia la primera ciudad de los cananeos, que era conocida como Ai. La sensación de expectación se mezclaba con la inquietud, mientras los israelitas traslaban sus pertenencias y preparaban sus corazones para el encuentro con lo desconocido. Moisés se dirigió a ellos con voz de liderazgo y sabiduría. Hoy, el Señor nos guiará en nuestra jornada. No temáis, porque los que son con nosotros son más que los que están con ellos. Sus palabras resonaron como el eco de un trueno, llenando de valentía las almas que estaban llenas de miedo. El sacerdote Aarón, con el incienso en mano,
se acercó a la gente, levantando el estandarte del pacto en señal de unidad y fe. Mientras avanzaban, la nube de la gloria del Señor se mantenía sobre ellos como una guía visible, recordando a cada israelita que su camino era sagrado. En sus corazones latía la promesa de que la victoria no provenía de sus propias fuerzas, sino de la intervención divina. Cada paso resonaba con la certeza de que el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estaba con ellos. No obstante, algunos del pueblo aún se aferraban a la duda. Entre susurros secretos, los descontentos comenzaban a cuestionar el llamado divino. ¿Por qué nos arriesgamos? ¿Qué posibilidad hay contra muros tan fuertes?, se escuchó. Aún así, Rahab, valiente en su convicción, se hizo presente entre los que dudaban. Recuerden las maravillas del Señor. Él ha prometido que el que confía en él jamás será avergonzado. Durante el trayecto, un grupo de espías fue enviado por Josué para evaluar las fortalezas de Ai. Así, mientras se aventuraban, se reveló el primer dilema. Ai era una ciudad pequeña, pero contaba con guerreros decididos y una estrategia calculada detrás de cada puerta. Cuando los espías regresaron con el informe, la tensión aumentó. Es verdad que la ciudad es pequeña, pero los soldados son ferozmente valientes. Quizás debamos reconsiderar nuestra estrategia, advirtió uno de ellos. Josué, con el coraje del Señor en su espíritu, respondió: como el Señor ha dicho, así deberemos actuar. La victoria no dependerá de nuestras contadas fuerzas, sino de obedecer a Dios. Él nos ha dicho que circunvalemos la ciudad y proclamemos su nombre. Esa noche, mientras el pueblo se congregaba en oración, Josué se retiró a un lugar solitario para buscar dirección del Altísimo. En su clamor, experimentó una nueva revelación: el pecado en el campamento dará lugar a la derrota. Resonó la voz del Señor en su corazón. Con un espíritu renovado, Josué validó su miedo y afirmó su confianza en que los corazones del pueblo serían examinados a la luz del nuevo día. Preparándose para circunvalar Ai, Moisés se alzó una vez más: preparad vuestros corazones, porque hoy es el día en que el Señor nos mostrará su poder. Pero el temor seguía acechando, como sombras anunciando un oscuro presagio. Confundido sobre la próxima acción que deberían tomar, Josué, consciente de la gloria y fidelidad de Dios, sintió que había una conexión divina en lo que se preparaban a enfrentar. Los muros caerán no solo cuando caminemos, sino a medida que expresemos nuestras alabanzas, musitó. Así, el pueblo se organizó en silencio, dispuestos a seguir esta estrategia no convencional, con una fe renovada. Sin embargo, un pensamiento inquietante invadía la mente de Josué. Cuando el momento de clamar llegue, será esta la prueba que revelará el verdadero poder del pacto de Dios con nosotros. Al finalizar la jornada, mientras se preparaban para la batalla, la determinación del pueblo se sembró firme, marcado por la incertidumbre de lo que el Señor furtivamente tenía reservado. Era un preludio de lo que parecía un desafío monumental, cuando de repente, una voz resonó en lo profundo de su ser: en cada combate, en cada murmullo de temor, yo estoy forjando un legado, no solo de conquista, sino de redención. Y mientras el pueblo se dormía, la incertidumbre vibraba, inminente como una tormenta. La verdad estaba a punto de revelarse, desbordando por completo la comprensión humana, y un nuevo gancho del plan soberano de Dios se afianzaba en su interior. La próxima batalla será el comienzo de una historia que cambiará el destino de todos los pueblos. Y al salir el sol en el nuevo día, la alborada iluminó los rostros esperanzados, pero también confusos, del pueblo. La primera luz del alba reflejaba el anhelo y la incertidumbre que habitaban en el corazón de cada israelita. Josué, con firmeza, se movía entre las filas, instando a cada hombre y mujer a mantenerse enfocados en la promesa de Dios. No miréis las sombras de la duda, nosotros somos el pueblo del pacto, y nuestro Dios es fiel, les animó. Cuando llegaron a las murallas de Ai, solían ser agradables de ver, con su elegante arquitectura y murallas robustas, pero para el pueblo de Israel, se alzaban como un gran desafío ante la fe y el llamado de Dios. Moisés, tomando la delantera, pronunció una oración ferviente, invocando la presencia del Señor. Señor de los ejércitos, habla a nuestras almas hoy. Cualquier estrategia humana es en vano sin tu dirección. Mientras el murmullo de oraciones colmaba el aire, el rostro de Josué se encendió con una radical claridad. Así nos ordenó el Señor: 6 días marcharemos alrededor de la ciudad. En el 7º, daréis un gran grito. La estrategia sonaba extraña a oídos humanos. En su corazón, podía escuchar el pulso de la divinidad que prometía lo imposible. Es un camino de fe, y el Señor obra en aquellos que tienen la certeza de su poder. Los israelitas comenzaron su marcha, formando un círculo en torno a Ai,
sus pies golpeando el suelo como un tambor que resonaba en los cielos. Cada paso era un acto de obediencia. Aquí, el pueblo vio cómo los guerreros cananeos, fuertemente armados, se asomaban a las murallas, llenos de desdén y confianza en su fortaleza. Sin embargo, en las almas de los israelitas brotaba una fe que no se puede ver, un fuego de esperanza. El séptimo día se despertó con una tensa anticipación. Josué instruyó que, a la vuelta completa, el pueblo permaneciera en silencio, pues debía ser en el momento comprendido por el Señor que liberarían su grito de victoria al unísono. La sensación reverberante de la espera comenzó a crecer como un eco que desbordaba los corazones de todos. La ciudad parecía observar en silencio mientras los israelitas continuaban su ronda. El aire estaba cargado de expectativa, cuando finalmente, al llegar al séptimo giro, Josué levantó su voz, junto con todos los que estaban a su lado, grito de victoria para el Señor. El clamor resonó por encima de las murallas, y la tierra tembló bajo sus pies. Una manifestación del poder divino se desató, y en un instante que pareció eterno, las murallas de ahí comenzaron a crujir. Dios había prometido que las murallas caerían, y así fue. Como si el cielo mismo se abriera, los muros se desplomaron, y el pueblo avanzó, lleno de gloria y maravilla, para tomar la ciudad mientras los hombres y mujeres podrían haberse preguntado si todo esto era real. Josué, sintiendo la presencia del Todopoderoso junto a él, entendió que la batalla era mayor. Era más que una conquista sobre muros y goles de la tierra, se trataba de una obra de redención, de un legado que se forjaba en el fuego de la fe. No solo se trataba de la herencia en la tierra prometida, sino de una verdad más profunda, un eco que resonaría en las generaciones venideras. Así, mientras restauraban los escombros, un destello de revelación iluminó la mente de Josué. El verdadero poder de Dios no se limita a lo visible, sino que transforma lo invisible dentro de nosotros. El Señor está levantando un pueblo que entenderá que incluso en la derrota, Él puede traer redención. Y al mirar hacia el horizonte, con Ai en ruinas y un futuro por delante, Josué oyó una vez más la voz del Señor, que le decía: hoy, así como un nuevo viento sopla en este nuevo día, estoy iniciando un plan que trascenderá generaciones, un legado que romperá cadenas y cambiará corazones, porque con cada victoria, el mundo se acercará a mi salvación. El pueblo, anotando estas palabras en sus corazones, sabía que este no era el final, sino un comienzo. La historia de redención del pueblo de Dios se extendía aún más allá, esperando ser revelada en las páginas del tiempo, un testimonio del poder soberano de su Creador. Mientras el eco del clamor de victoria aún resonaba en los corazones de los israelitas, los días transcurrieron, y el pueblo comenzó a establecerse en la conquista de Ai. Sin embargo, el ambiente de celebración pronto dio paso a otro desafío. La realidad de la guerra seguía presente, y no podían descansar en sus laureles. La euforia inicial dejaba paso a una reflexión profunda, y las dudas comenzaron a surgir entre algunos. Josué, alertado por el murmullo entre las filas, subió a la cima de una colina cercana para orar. Señor, Dios de mis padres, infunde en mí la sabiduría que necesito para guiar a este pueblo. Cada victoria lleva consigo la sombra de la tentación de la autocomplacencia. Mientras hablaba, los cielos se oscurecieron y una ráfaga de viento sopló, como si el propio Dios estuviera respondiendo a su súplica. Fue entonces que una visión se presentó ante él. Vio un libro brillando con luz celestial, flotando sobre el horizonte. ¿Qué es esta revelación, oh Señor?, preguntó, asombrado. La voz del Señor resonó en su corazón: esto es el libro de los jubileos, que guardo para mis fieles. En él se encuentran los caminos de la libertad y las promesas de redención para aquellos que buscan con sinceridad. A medida que la visión se desvanecía, Josué sintió un fuego encenderse en su interior. Comprendió que el legado que Dios le había revelado no era solo para su generación, sino para todas las que vendrían después de él. Tú, Israel, eres un pueblo llamado no solo a conquistar ciudades, sino a llevar la luz y la verdad de Dios a las naciones, murmuró para sí mismo con renovado fervor. Josué descendió la colina y reunió a los ancianos de Israel. Hermanos míos, no podemos permitir que una victoria nos lleve a la complacencia. El Señor nos ha mostrado un camino más grande. Debemos permanecer fieles a su palabra y buscar el significado de este legado divino. Necesitamos prepararnos para la siguiente batalla, en nuestras almas y en nuestras tierras. Pero entre los israelitas había murmullos de desconfianza. Algunos se llenaron de miedo al pensar en lo que podrían enfrentar luego. ¿Y si fallamos?, preguntó uno en un susurro. ¿Qué pasaría si perdemos la fe después de haber visto su gloria?
La inquietud se esparció como un fuego, y Josué percibió que la atmósfera se oscurecía. Con mano firme y voz resonante, Josué se dirigió al pueblo. No temáis, porque el Señor de los ejércitos marcha delante de nosotros. Recuerden ahí, y como nuestros gritos de victoria fueron escuchados en los cielos. Olvidemos los temores, porque viene una nueva revelación, y con ella, la promesa de Dios: donde hay fe, allí yo estoy, para salvar y redimir. Mientras Josué hablaba, un atisbo de luz se coló entre las nubes, revelando el esplendor divino que rodeaba a su pueblo. El espíritu de valentía comenzó a afianzarse en ellos, pero también despertó en algunos un sentido de inquietud. Pero, Josué, exclamaron, ¿y si el próximo lugar es más formidable que ahí? El líder israelita se detuvo, reflexionando sobre la verdad profundamente arraigada en su corazón. Lo que temen no son las murallas externas, sino las barreras que llevamos dentro. Dios ha prometido que cada victoria es un paso hacia nuestras vidas restauradas. No importa lo que haya en el horizonte, su fidelidad nos sostiene. Y en ese instante, la promesa divina fue reafirmada en el corazón de cada israelita. Comprendieron que sus miedos, sus dudas y sus cadenas internas debían ser entregadas al Señor. Un día las tierras prometidas no solo serán nuestras, sino que el verdadero legado de redención se dará a conocer. Seremos un faro de esperanza, incluso en las tinieblas. Con toda la fuerza que les daba la revelación del libro de los jubileos, el pueblo decidió unirse en oración, pidiendo la dirección de Dios para la próxima batalla. Querían que su gloria perdurase entre ellos y que cada generación prosperara en su verdad. Sin embargo, mientras la congregación se unía en fervoroso clamor, en las tierras de Canaán un susurro oscuro nacía en un rincón olvidado. Con el poder de la duda, sembraré confusión, se oyó decir a la sombra que acechaba, porque hay secretos en el legado de redención que pueden cambiar la historia. Y así, mientras el pueblo oraba, nuevas fuerzas comenzaron a moverse en el aire, preparándose para los oscuros desafíos que vendrían. Pronto, el verdadero significado del libro de los jubileos comenzaría a revelarse, y con ello, la confrontación divina, donde la fe se pondría a prueba una vez más. ¿Sería el pueblo capaz de mantenerse firme ante la nueva ola de tentación que se aproximaba, cuando el plan soberano de Dios se manifestara en toda su plenitud? Y sucedió que, tras la potente victoria en Ai, el pueblo de Israel no solo celebró su triunfo, sino que también reflexionó sobre la seriedad del llamado que habían recibido. Cada israelita, ya sea anciano o joven, comenzó a reconocer que el propósito de Dios iba más allá de conquistar tierras, se trataba de reflejar su gloria al mundo y ser un pueblo separado para él. Josué, consciente de la importancia de mantener la unidad, convocó a toda la nación para recordarles la obra maravillosa que el Señor había hecho entre ellos. Hermanos e hijas de Israel, proclamó, su voz resonando con fervor, temamos al Señor y sirvámosle con integridad y verdad. Recordemos que nuestro éxito no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la poderosa mano de Dios que está con nosotros. Mientras el pueblo respondía con un murmullo de amén, Josué continuó, estábamos destinados a llevar un legado de redención, y cada batalla que enfrentemos será una oportunidad para demostrar nuestra fe. Así como el libro de los jubileos nos enseñará, este camino no será fácil, pero valdrá la pena. La fidelidad del Señor es nuestra mayor fortaleza. Moisés, desde su posición, observaba con orgullo cómo los corazones se unían en alabanza y determinación. Sin embargo, la advertencia que había recibido del Señor que resonaba en su interior lo mantenía vigilante. Él sabía que la victoria también traía consigo la tentación de olvidar, y por ello, se preparó para instruir al pueblo en los caminos de la ley. Hoy no solo celebramos, dijo Moisés con sabiduría, sino que recordamos. Cada día, cada paso, es un acto de fe. Debemos enseñar a nuestros hijos y generaciones venideras la fidelidad de Dios. Proclamemos su grandeza, en cada festividad, recordemos cómo nos ha guiado. En ese momento crucial, Josué se sintió instado a actuar. ¿Cómo podemos establecer un memorial que sea un recordatorio constante de su fidelidad?, se preguntó. Con la dirección del Señor, pidió a cada familia que recogiera piedras de la tierra prometida y las llevase al campamento. Estas piedras serán nuestro testimonio, anunció, un recordatorio tangible para que nunca olvidemos las maravillas que el Señor ha realizado por nosotros. Así, con un espíritu elevado, cada israelita avanzó a recoger piedras y regresó con un trozo del suelo que les había sido prometido. Al final del día,
se levantó un altar grande en el corazón del campamento, cada piedra contando la historia de fidelidad, guerreros y promesas cumplidas, pero mientras el pueblo celebraba su unidad, un desafío nuevo empezaba a manifestarse en el horizonte, así como la sombra de una tentación acechaba en las esquinas más oscuras de sus corazones. La disputa en el campamento surgió entre algunos israelitas que, lamentablemente, se abrazaron a la codicia. Uno de ellos, Acán, se encontró deseando tesoros que no le pertenecían de la ciudad de Ahí, una capa hermosa y unos lingotes de oro que codició a pesar de la advertencia divina. Apenas se había desatado el fervor de unidad, y Acán, envuelto en su propia avaricia, traicionó la confianza de su pueblo. Al esconder la prenda y el oro, comenzó a gestar un desasosiego que se manifestaría en su interior, como un oscuro presagio de lo que pronto culminaría. El Dios, que estaba atento a cada acción de Israel, alertó a Josué de la falta que había dentro del campamento. Israel ha pecado, le dijo el Señor. Han quebrantado el pacto. Te levantas contra la desobediencia, pero una sombra se cierne sobre ellos. En la próxima batalla, no se levantarán victoriosos. Inmediatamente, Josué se sintió abrumado al escuchar estas palabras. Convocó al pueblo y, a través de lotes, identificaron a Acán. Cuando fue confrontado, Acán, temeroso, confesó su pecado y admitió: vi entre los despojos una hermosa capa, y fue un deseo que no pude resistir. Escondí lo que no debía. Aquel acto de avaricia no solo trajo dolor a su vida, sino que también se convirtió en una prueba para el pueblo. El juicio discurrió rápidamente, y la condenación de Acán por su desobediencia marcó el inicio de la seriedad de las consecuencias de empoderar la avaricia por encima del propósito divino. Que sea un recordatorio para todos nosotros, proclamó Josué, con lágrimas en sus ojos. La desobediencia no solo trae ruina a uno, sino a todo el pueblo. Si queremos permanecer en el camino del Señor, debemos ser diligentes y fieles en nuestras acciones y palabras. Mientras la tristeza llenaba el campamento, la lección se volvió clara. El pueblo de Israel comprendió que cada victoria llevaba consigo un compromiso espiritual, y la fe no debía ser flaca. Estamos llamados a una nueva vida, donde el legado de redención sea levantado en cada corazón. Reflexionaron con sinceridad y así, quedaron comprometidos a seguir la senda de una verdadera unidad, recordando cada victoria y cada caída. En la ciudad de Ahí, habían aprendido a depender enteramente de la mano de Dios, que no solo daba victorias, sino también formaba su carácter. En este camino de evolución, la redención comenzaría a florecer, y la luz que llevaban se ampliaría como un faro para toda la tierra prometida. Con este espíritu renovado, el pueblo de Israel continuó su travesía, listos para enfrentar desafíos mayores y abrazar el legado de redención que sabía estaba destinado a ser revelado en todas sus vidas. La historia de Israel se había reescrito, marcada por el cumplimiento del pacto divino y la constante búsqueda de su voluntad. Ya no solo eran guerreros en la tierra prometida, sino un pueblo forjado en la fe. Se dirigieron, entonces, con un nuevo fervor hacia las tierras de los cananeos, listos para abrir los caminos de la promesa con la certeza de que en cada paso, el Señor marchaba con ellos. Con corazones decididos y una historia que contar, los israelitas estaban preparados. Su viaje hacia un legado de eternidad recién comenzaba. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta travesía espiritual. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Queremos saber tus reacciones y reflexiones sobre este final. Comenta aquí abajo y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu participación es fundamental para que más personas vivan esta experiencia.